Bienvenidos a Inc. Monterrey Family Forum 2020, una experiencia para familias empresarias. Ahora demos inicio con nuestro panel de expertos. Enrique Zambrano Benítez, quien es líder empresarial, presidente del Consejo de Administración de Grupo Proesa, expresidente de la CAINTRA. Ahora tenemos el gusto de presentarles a Blanca del Valle, quien es líder social, presidenta de Fundación Caluz, miembro activo de distintos consejos de organizaciones no gubernamentales y empresariales. Queda con ustedes Iván Landsberg como moderador de este panel. Estimados amigos, buenas tardes. Es un grandísimo placer estar con Blanca del Valle y con Enrique Zambrano esta noche para hablar sobre un tema fascinante que ya ustedes han oído una pequeña charla mía sobre el tema, y es cómo las familias empresarias motivan, impulsan el espíritu empresarial de una generación a otra, ¿verdad? Y no puedo pensar en dos personas mejor calificadas para opinar sobre este tema que Blanca y Enrique. Ellos son nietos de emprendedores, hijos de emprendedores, son emprendedores ellos mismos y son padres de emprendedores. O sea que son parte de una cadena de este impulso empresarial que se ha hecho, digamos, manifiesto de una manera maravillosa en sus respectivas familias y empresas. Entonces, Blanca, me encantaría empezar contigo para que nos des una pequeña pincelada, una introducción de este tema tan fascinante y cómo has visto tú que se ha, digamos, desarrollado en el seno de tu familia este impulso empresarial, empezando por ti misma. O sea, ¿cómo te tocó a ti? Pues muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos. Pues tuve la suerte de nacer en una familia de emprendedores, pero también donde se tiene la confianza en las personas. Y pues creo que la historia empieza desde ver a tus abuelos, desde el lado paterno y el lado materno, trabajando día y noche. Mi abuelo del lado materno es un panadero, era un panadero, y entonces íbamos a visitarlo a la panadería y siempre estaba en la entrada de la tienda. Y mi abuelo paterno también trabajaba mucho, pero él nos impulsó mucho más desde el punto de vista de la filantropía, y con él íbamos a los asilos de ancianos y a visitar a las monjitas. Y desde chica yo vi a mi padre trabajando mucho. Él trabajaba los sábados y empezó un banco cuando yo era muy chica, y nos llevaba a la apertura de las sucursales y nos involucraba y nos decía, vamos a meter un nuevo sistema, y él iba a ver si el sistema estaba en orden. Y entonces desde chicos vivimos intensamente pues la pasión por el trabajo, y eso a mí me dejó muy marcada. A pesar de una familia emprendedora, también una familia muy conservadora, donde pues las mujeres no se veía que tenían que trabajar. Pero ahí también pues agradezco la confianza de mi padre en apoyarme, y empezó desde que elegí una carrera que no era una carrera muy convencional para mujeres, que era la carrera de actuaría. Y entonces me decían, ¿para qué estudias eso si te vas a casar? Y pues no, a los 30 años todavía no me casaba, y mi padre ya estaba preocupado. Me dijo, ya ves, ¿para qué estudiaste eso? Y luego de eso tuviste una larga trayectoria financiero, ¿verdad? O sea, involucrada. En el sector financiero antes de terminar la carrera, en estudios económicos del Banco Nacional de México, de Banamex, y de ahí me fui con mi padre a participar en la privatización de la banca en los años 90. O sea, que parte de lo que hemos hablado anteriormente y lo que tú cuentas ahorita también ilustra muy bien este concepto de el modelar, ¿verdad? O sea, lo que tú aprendiste de tu padre y tu madre, inclusive de tus abuelos, viéndolos en ambos lados dedicados a una actividad de trabajo que te dio, por lo menos te despertó en ti misma una curiosidad por el tema, ¿verdad? Enrique, cuéntanos de ti un poquito, ¿verdad? Cuéntanos para involucrarte también en la conversación. ¿Cómo te tocó a ti ese espíritu empresarial? Sí, pues bueno, antes que todo, pues buenas tardes y mucho gusto compartir esta mesa con Blanca, y gracias, Iván, por ayudarnos a moderar esta. Pues el caso es parecido en el caso mío de Proesa, una
empresa que yo soy segunda generación, pero que en sus orígenes son varias generaciones de la familia de empresarios. Entonces, pues desde niños escuchabas historias de las empresas, etcétera. En el caso de nuestra generación, ya cambió un poco entre las generaciones, había una responsabilidad de trabajar en la empresa, había una obligación de prepararte, de educarte, de formarte en las mejores universidades para venir a trabajar y a colaborar. Y la forma como nos involucraron, pues fue desde muy chicos. Me tocó la oportunidad a mí y a mis hermanos, una familia grande, de colaborar en las empresas desde los 15 años, desde operario. Mi padre nos decía que había que aprender a apreciar el trabajo desde abajo, lo que se hacía a mano, el esfuerzo de lo que se hacía, y además pues saber lo que era ganar el dinero desde abajo, ¿no? Y pues ya graduados, pues había una responsabilidad de involucrarnos en los negocios, en diferentes, de acuerdo a las diferentes vocaciones, y generalmente no había opción, o sea, había que trabajar para la empresa. Y lo segundo importante creo que era de que nos dieron muchas responsabilidades desde muy jóvenes. Había un concepto claro de que a través del trabajo y la responsabilidad era como se desarrollaba. Ahorita ya se habla del 70-20-10, donde el 70 es el desarrollo y la experiencia del trabajo. Yo creo que mi padre lo entendía esto claramente. Yo creo que el segundo factor, y no sé si me brinque aquí, que se empezó a institucionalizar esto en la empresa, o le corto aquí en lo mío, Iván. No, está bien. Sí, comparte un poquito con nosotros y después paso a Blanca también para oír de ella, porque hay un tema que Blanca ya señaló y quería profundizarlo un poco. Pero bueno, cuéntanos un poquito del lado institucional también, ¿no? Cuéntalo. Sí, del lado institucional, y bueno, tú lo conoces muy bien porque has colaborado con nosotros, pero había un punto decisivo en la familia. Fue cuando se generó el diálogo del protocolo familiar en el 98, apoyados por don Miguel Gallo y por Felipe Prosper, en aquel entonces, donde se decidió formalizar las diferentes columnas de la empresa familiar. Y un principio fundamental de eso fue de que lo que no se conoce no se puede amar. Entonces empezó a desarrollarse un proceso de involucramiento de diferentes formas para realmente conocer el proyecto familiar, entender la trascendencia de la misión, la filosofía, los valores, y se generaron muchas acciones. Si quieres ahorita abundo para no tomar demasiado la palabra, muchas acciones para que todos se involucraran, segunda y tercera generación, que es muy extensa. Nosotros en segunda generación somos 9 ramas, la tercera generación son 39 familiares directos, o sea, es una familia pues muy grande y creciendo muy rápido, para pues lograr este conocimiento y este cariño y amor, para desarrollar este cariño y amor por la empresa. Ese concepto de lo que no entiendes no lo puedes amar, a mí ha sido maravilloso, y realmente resalta pues la importancia de educar a la familia para entender lo que tiene, ¿verdad? O sea, muchas veces pretendemos de que los dueños saben lo que tienen, pero en realidad muchas veces no lo saben. Entonces, ¿cómo comprenderlo? Es uno de los retos que plantea la continuidad. Ahora, Blanca, tú señalaste un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante, y yo creo que Enrique también lo apuntó. Enrique señalaba que él no tuvo una opción, pues, o sea, que para él, o sea, él más bien lo mandaba a la universidad para que regresara a trabajar. Pues esa era un poco la expectativa, si te capté bien, Enrique. En el caso tuyo, Blanca, estabas también, si te entendiera, era como un tema, tenías un poco más de libertad para hacer lo que tú quisieras, pero también tenías el tema de ser hija, ¿verdad? Que también era un reto que planteaba la época. Cuéntanos. Correcto, Iván. Pues
en la familia nuestra era al revés, como en la generación de mi padre no había opción y él tuvo que entrar a trabajar en la empresa familiar desde muy joven y él fue un rebelde que cuando tenía como 27, 28 años, llegó con su tío y le dijo, aquí hace falta un jefe porque estamos todos los primos. Y el tío le dijo, aquí hace falta un jefe y voy a ser yo. Y le dijo, ¿quién quieres que sea el jefe? Y mi padre dijo, pienso que debo de ser yo. Y el tío le dijo, pues no. Y entonces mi padre le dijo, bueno, pues entonces me voy. Y fue un escándalo familiar porque iba a dejar la empresa familiar que venía de la abuela y tu abuela te va a dejar de hablar, pero mi padre tomó el riesgo porque dijo, yo aquí ya no puedo seguir de esta forma. Entonces, con ese antecedente, pues a nosotros no nos quiso forzar de esa forma y nos dio muchas libertades y casualmente, pues yo empecé a trabajar en el área financiera y cuando se abrió la oportunidad de regresar a la banca porque a él le habían quitado en el 82 su primer emprendimiento que fue Banco de Crédito y Servicio. Yo dije, bueno, yo quiero ir junto con mi padre a participar en la privatización bancaria. Entonces sí fue un poco más de, a mí me interesa, de algo que siempre pensé que tenía que hacer. Pero es interesante, eso sí, también hay familias donde si en una familia política de, digamos, a forzar, a cerrarle las opciones a los hijos y decirle tienes que venir a la empresa. Y si hay un ejemplo como lo que tú apuntas, Blanca, que no funcionó, entonces en la próxima generación hace lo contrario. Ahora, hoy, Enrique, ¿cuánta libertad se le ofrece a los miembros de la próxima generación para sopesar si deben o no trabajar en empresa? Sí, Iván, pues esto ha cambiado mucho, como lo apuntas, a veces pasan, el péndulo gira hacia el otro lado y en nuestra generación se decidió que los de la tercera generación, así les llamamos, tercera generación, no era obligatorio trabajar. Se mantuvo el concepto de la importancia de la educación porque siempre se consideró, y mi padre nos decía, que la educación era la mejor herencia que nos podían dejar. Entonces, el valor de la educación sí permanece. Entre paréntesis, mi abuelo pues le tocó pasar por la revolución, vivir la revolución, perdió todo, volvió a empezar de nuevo y por eso desde ahí se generó el concepto del valor de la educación, que es algo que nadie te puede quitar. El compromiso es ayudar a los de la 3G que se desarrollen plenamente como líderes, pero entrar a la empresa es una opción. Y ahora es por meritocracia, hay altos estándares para que entren en la empresa de diferente tipo, educativos, tienen que tener una maestría en una universidad de prestigio, tienen que haber trabajado 3 años fuera, 1 en el extranjero, tienen que haber demostrado un compromiso con el proyecto familiar a través de trabajos de verano, a través de participar en el consejo de la familia o en la fundación, o de alguna forma mostrar un compromiso con el proyecto. Y el otro elemento es la parte cultural, que realmente sean ejemplos de la cultura, porque pues hay una responsabilidad muy grande de transmitir una filosofía, una cultura, un legado para todos en la familia, pero especialmente con las que colaboran. Entonces ahora pues es el reto cómo atraer el talento de la 3G que tenemos, mucho talento afortunadamente, y cómo promoverlos dentro de la empresa para que puedan llegar a posiciones de impacto, de alto nivel, ¿no? Entonces, es como se ha ido ajustando un poco la filosofía, manteniendo los valores, pero ajustándolo de acuerdo a las circunstancias. Yo lo que he visto a lo largo del tiempo es que muchas familias tienen que lograr balance entre hacer esto, ¿verdad? De llamarlos, incentivarlos, digamos,
motivarlos a entender que la empresa familiar es una plataforma que presta oportunidad para crecer, para desarrollarte, no solo como profesional, sino también como persona, pero al mismo tiempo también hacer esto y decir, ojo, no todo el mundo puede entrar, hay que cumplir con ciertas condiciones, ¿verdad? Blanca, ¿en la familia ustedes también tienen algún tipo de guía o de norma para regular cómo incentivar, pero al mismo tiempo filtrar quienes se involucran? Sí, pues nosotros justamente acabamos de hacer, bueno, nosotros tuvimos el primer intento de protocolo familiar, digamos, cuando nos independizamos del banco y nos fuimos solos como familia, porque antes teníamos otros socios en el 2001. No hicimos un protocolo, pero ahí, pues todavía nosotros también éramos muy jóvenes y mi padre dijo, ya me voy a retirar. Al final del día no se ha retirado. Bueno, de los negocios principales sí, pero ahora él sigue siendo emprendedor a sus 82 años y está teniendo sus propias empresas donde no nos invita a no opinar. Pero justamente acabamos de terminar nuestro protocolo familiar donde tenemos lo mismo que dice Enrique, ¿no? Ciertas reglas para que los que quieran participar pues las cumplan, que son igualmente los altos estándares en estudios, la maestría, el alto compromiso, seguir con los valores y antes haber participado en algún tipo de trabajo formativo. Entonces ya tenemos algunos miembros que han estado en el trabajo formativo y pues el que se puede saltar todos los estándares es mi padre en sus propios emprendimientos y ahí llamó a uno de sus nietos que ahora está trabajando con él y los dos están muy contentos en este nuevo emprendimiento que regresa a los orígenes textiles de donde un día él se fue. Ajá, qué interesante. Eso lo estamos viendo ahora en algunas familias con que tenemos contacto, de que en parte por la realidad de que la gente está viviendo más, ¿verdad? O sea el ciclo de vida se ha extendido a pesar de COVID inclusive, y no es un tema de que la gente vive más años, también están funcionales por más años. Entonces, en algunos casos tienes una persona que puede tener 80 años, como parece que es tu padre, pero al mismo tiempo está súper activo, súper, digamos, compenetrado con su trabajo. Y hemos visto colaboraciones entre nietos y abuelos, que es todo un fenómeno nuevo dentro del panorama de la empresa familiar, ¿verdad? ¿No? Donde hay una oportunidad de colaborar en ese vínculo tan maravilloso que es yo me convertí en abuelo hace poco, así que puedo garantizar que es una experiencia fabulosa. Entonces, la idea de poder tener esas generaciones colaborando en función de un proyecto común realmente crea mucha ilusión, ¿verdad? Enrique, tú apuntabas, y me interesa esto mucho porque bajo el concepto de educar al accionista, el trabajo de gobierno, ¿verdad? O sea, todo el trabajo que se ha llevado a cabo con los protocolos, con los consejos, con las normas que continuamente se revisan y se actualizan dada la evolución de la familia y la evolución de la empresa. También pasa a ser como una plataforma de crear aspiraciones, ¿verdad? De forjar contacto, vínculo entre el accionista y lo que tiene, que puede servir como motor de motivación, si se puede decir así, para que el espíritu emprendedor se transfiera de una generación a otra. Explícanos un poquito más de eso y cuéntanos un poquito de los miembros de la próxima generación que están activamente trabajando con ustedes hoy en día. Sí, cómo no, Iván. La parte, yo decía, se institucionalizó el amor a la empresa, y uno de los elementos importantes desde aquel entonces fue, y también somos, entre paréntesis, muchas similitudes con la familia Blanca, una familia bastante tradicional. Las mujeres no había una expectativa, o mis hermanas, que trabajaran, pero cuando se formó el protocolo se vio muy importante que participaran en el consejo. Entonces se les preparó
para que entendieran el lenguaje de la empresa, se les preparó en diferentes aspectos y vinieron participando en el Consejo 20 años. Ahora, desde el gobierno, lo que hemos hecho es, se han abierto espacios tanto en el Consejo de la holding, de la empresa, de la tenedora, como de las subsidiarias, para que empiecen a participar miembros de la tercera generación. Creemos que es una parte muy importante, no nada más ver que se puede colaborar o involucrarte y aportar desde el punto de vista de trabajo, sino también desde el punto de vista de gobierno. Entonces, de la parte de gobierno, ahorita tenemos más o menos un balance entre miembros de la segunda generación y tercera generación en los consejos. De hecho, ahora en Proesa, en el Consejo de Proesa, hay más consejeros de la siguiente generación que la nuestra, y en las empresas también los hay. Y esto es una forma muy importante de involucrarlos, se relacionan con consejeros independientes, entienden el idioma, viven esto, y todos han sido súper agradecidos de esta parte de formación. Y esto mismo se repite inclusive en cosas no empresariales. En el Consejo de la Familia hay un balance de mujeres, hombres, de edades, etcétera, igualmente en la fundación. O sea, creemos que es una plataforma muy importante de formación, de relaciones, de entendimiento, y una oportunidad pues muy importante en su desarrollo profesional y como empresarios. Y de hecho, pues la cultura, yo creo que así hemos sido exitosos, o la visión de mi padre y el trabajo de todos nosotros ha sido muy exitoso, porque la mayoría de la siguiente generación, sean mujeres o hombres, tienen ese DNA empresarial, o sea, como que lo tienen ya puesto ahí, y solas pues emprenden negocios por su cuenta, pequeños, grandes, diferentes, o deciden participar en la empresa, pero eso pues se transmite también a través de estas formas, ¿no? O sea, que es una inquietud para que ellos también puedan no solamente ver a la empresa familiar colectiva como la única plataforma, sino también independizarse y crear su propia riqueza ellos por su lado, ¿verdad? Sí, es una opción que se les da, ¿verdad? Claro, y eso es parte de esa opción. Tener esas opciones puede ser realmente maravilloso para la próxima generación. Blanca, en el caso tuyo, quiero regresar un momentico al reto que plantea, digamos, el ser mujer dentro de una familia tradicional mexicana con gran trayectoria empresarial. ¿Qué harías o qué se está haciendo, digamos, vis-a-vis las hijas o sea, de la generación de tus hijas? ¿Qué señal les mandan a ellas? ¿Cómo si yo fuera una hija en ese sistema, qué recibo de la generación anterior que me motive o me rete en lo que respecta el impulso empresarial? No, ya en la generación de mis hijas, que yo además tengo 5 hijas, no tengo hijos hombres, la información es, eres igual que los demás. Aquí no hay de mujeres o hombres, eres un nieto o una nieta o una persona que pues tienes las mismas opciones que los otros. En mi caso, mi padre así pensaba, pero no mi abuelo, que mi abuelo no le gustaba que yo trabajara, y hasta después de como 5 años, un día fue a mi oficina y ya me llevó mi cuadro de la Virgen de Guadalupe porque dijo, pues ya no puedo hacer nada, está perdida. Y es interesante porque sí pienso que mi padre fue un poco adelantado a su tiempo en eso. Yo fui consejera del banco muchos años, estuve en el comité ejecutivo, y un día en una reunión de empresas familiares, me pregunta a mí un amigo de mi padre, me dice, oye, ¿en tu casa cómo le hacen con las mujeres? ¿Ustedes qué tienen? Y le dije, yo en ese momento no estaba ya en la empresa porque me había salido, ¿no? Y le dije, mira, para que mejor me entiendas, mis hermanos que trabajan en la empresa son mis empleados porque yo soy accionista. Uh-huh. Y bueno, pues este hombre se asustó muchísimo, dijo, oiga, ¿qué le pasa? Pero sí es la generación, y yo creo que hoy día eso ya no es posible, ya vivimos en otro mundo mucho más abierto, donde
pues las mujeres han avanzado y yo creo que en muy pocas familias ya no tienen esas oportunidades las mujeres. Entonces, mis hijas... Y de hecho, perdón. ¿Hay alguna de tus hijas que trabaja en la empresa o trabaje contigo o trabaje con tu... ¿Cuál es el track record? El track record, mi hija grande todavía, más grande termina la carrera este año, está estudiando Derecho. Tan joven. La segunda también está metida en Derechos Humanos y Sociología. Ajá. La tercera está en Matemáticas y sí hizo un trabajo de verano. Y la cuarta tiene ahorita su propio emprendimiento, que es un negocio de mermeladas en un pueblo. Qué bien. Buenísimo. Comunitario de mujeres. Entonces, bueno, ahí va. Y la chiquita tiene 16, entonces apenas... Un tema, como ustedes saben, un tema que a mí me fascina y me interesa mucho y tiene que ver un poquito también con el legado cultural al cual quizás te referías tú, Enrique, es cómo las familias del contribuyen pues, a padre o de tu abuelo inclusive, o en el caso tuyo, Blanca, igual. ¿Y qué aspectos de esa narrativa? O sea, la tesis mía es que, como ustedes saben, que una narrativa balanceada es más eficaz en comunicarle a los hijos los riesgos y las oportunidades de ser emprendedor, ¿verdad? Y me daba curiosidad en qué grado han visto ustedes eso reflejado en las familias de ustedes. A ver, Enrique. Pues mira, la narrativa empresarial, mi padre pues siempre nos recalcó las historias del abuelo y del tatarabuelo como grandes emprendedores, y eran un poquito más del lado idealista, pero también vivíamos lo que era en la casa, pues desde muy niños, que comentaba sobre los negocios, las dificultades, los riesgos políticos. Nos tocó vivir toda la época de Echeverría muy cercanos, etcétera. Entonces, definitivamente hay como un ideal emprendedor, un sentido, y no nada más un sentido, sino una convicción de que a través de la empresa privada es la forma de contribuir al desarrollo del país, y que es algo que de alguna forma se ha transmitido a través de diferentes generaciones, y creo que también lo hemos hecho bien en la siguiente generación de transmitir esta narrativa. Ahora, esta narrativa, yo creo que el balance que siempre nos han inculcado, que es a base de esfuerzo, de trabajo, de ahorro, que es algo que te debes de ganar. Es un privilegio, es una oportunidad, pero también es algo que te debes de ganar y es una responsabilidad. Yo creo que este balance entre libertad y responsabilidad ha sido pues muy importante en la familia, y esta ilusión o ideal de contribuir al desarrollo del país. Ahora que somos más globales, decimos al desarrollo del mundo, pero de las diferentes sociedades, pues es algo que sí compromete y que sí engancha bien con todas las diferentes generaciones. Yo creo que sobre todo hoy en día el poderle comunicar a la próxima generación la multitud de formas en que una empresa familiar de la dimensión de las de ustedes toca las vidas de la gente, o sea, las vidas de los empleados y sus familias, la vida de los clientes y los consumidores de los servicios o productos que ustedes den, la vida de los proveedores y la vida de la sociedad en general, ¿verdad? O sea, el momento que, muchas veces pasa que los accionistas, cuando heredan las acciones, no entienden esa conexión. Y aquí de nuevo es una de las cosas donde la educación puede hacer una diferencia importante, ¿verdad? Blanca, en el caso de ustedes, cuéntanos un poquito de esa narrativa, o sea, la foto que tú pintas es un poquito de ups and downs, ¿verdad? En una trayectoria, y cómo se ha metabolizado esos éxitos y esos posibles, esas caídas que han tenido en la historia de ustedes. Perdón.
creo que la narrativa es muy importante y que sea una narrativa que cuente la vida real, ¿no? Nuestra narrativa cuenta la historia de un español que llega a la Ciudad de México y tiene bares, y luego se muere y deja una viuda con cinco hijos, y la viuda dice, oye, yo no quiero tener bares porque no quiero que mis hijos sean alcohólicos. Y entonces es una señora y su hijo que empiezan a vender telas en la calle y acaban con un emporio textil que en la generación que sigue se termina por diferentes circunstancias, ¿no? Y luego, pues, es mi padre que sale de la empresa familiar diciendo, pues, si no están de acuerdo con lo que yo digo, yo me voy, y es un gran emprendedor que después, cuando necesite el apoyo de su familia para fundar el banco, el tío le dice, mira, te presto para que empieces tu banco, y cuando firme el pagaré, mi padre le dice, bueno, te firmo un pagaré, y le dice, sí, nada más pago cuando pueda. Y pues le acabó pagando. Entonces, la narrativa es muy importante hablar de la confianza y de creer en las personas, y pues la vivimos desde que este mismo banco, que empezó en el año 77, en el 82 fue nacionalizado, estatizado por el presidente, y ese mismo día oigo a mi padre, yo tenía 16 años, decir, pues cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, y al día siguiente otra vez, y pues ves como ahora que nos encontramos en un momento difícil, pues le dices a la otra generación, al final del día, si uno persiste y sigue, como decía Enrique, con esfuerzo, con trabajo y con ahorro, pues vamos a seguir adelante en poder seguir apoyando el desarrollo del país y globalmente. Ahora, y eso apoya mucho un poco la tesis de lo que yo he visto en otras familias, es decir, que la resiliencia de una familia realmente surge cuando hay conciencia de que las cosas se pueden perder, a veces por equivocación de uno, a veces por circunstancias que le impone la vida a uno, pero que si uno persiste y ahorra y trabaja y estudia para, la posibilidad de un éxito es mayor, pues. O sea, que eso es un mensaje que también... El otro que me encanta, la historia de tu Blanca, y es muy también parecida a mil ejemplos de la historia de los Zambrano, es que el éxito emana de un esfuerzo colectivo familiar. Es decir, el modelo tradicional del emprendedor como el único héroe de la película que levanta la cosa sola, que en este país, en Estados Unidos, se glorifica mucho, ¿verdad? Uno habla de Bill Gates, pero se olvida que está en una familia donde su mamá lo impactó y su papá lo apoyó y tiene una hermana, y en fin, que hay un sistema familiar en torno a que hace posible que un esfuerzo empresarial de hecho dé fruto. O sea, que no se trata solo de individuos heroicos, se trata de un sistema familiar puede con las personas que tiene. Pues eso me parece súper interesante, y tu recuento, Blanca, creo que capta eso de una manera muy, muy interesante. O sea, hermanos que se juntan impulsados por el liderazgo de tu padre, se empiña y la unidad. Como que se perdió, ¿no, Blanca? ¿Tú sigues escuchando o no? No. A ver, no me oye. Ahora ya te oí. Te oí. Ahora sí. Por todo. La última parte te preguntaba yo qué ejemplos tienes tú de tu experiencia, Enrique, de ese esfuerzo familiar colectivo. O sea, que el impulso empresarial no se trata de individuos solamente, sino también de un esfuerzo de equipo, ¿verdad? De cómo palanquearse, se quiere decir, el hecho de que somos familia. Sí, definitivamente, Iván. Generalmente, yo en este caso, pues me toca representar a la familia, pero ha sido un esfuerzo de equipo.
Estuvimos 4 hermanos colaborando en Proesa, pues toda nuestra carrera profesional, desde muy chicos, todos en diferentes posiciones, y una colaboración pues muy estrecha a nivel de consejo, a nivel de consensar decisiones difíciles a través de apoyarnos unos a otros. Y ahorita creo que también se está haciendo eso, tú lo sabes, acabamos de formar el Consejo de Propietarios y estamos haciendo un esfuerzo colaborativo con la tercera generación para colaborar. Yo creo que más en una familia grande hay tanto talento y es posible colaboración, que es muy importante esta cultura de trabajar primero por el interés común antes de los intereses personales. Inclusive en muchas situaciones me ha tocado que hermanos o hermanas se tomen decisiones que van en contra de sus intereses personales para favorecer el proyecto, el bien común. Entonces yo creo que es una parte de la cultura muy importante, y reconocer que en la mayoría de las empresas, en nuestro caso sin duda mi padre como emprendedor, mi abuelo por el legado que nos dejó, mi madre por la parte de la unión familiar, los valores, mis hermanas siempre han apoyado dentro del consejo y como accionistas. Pues es un proyecto en conjunto, y la unidad y la armonía ha sido un valor muy importante en la familia, y creemos que es un factor de éxito, en nuestro caso por lo menos indispensable para lo que hoy es Proesa y para el éxito obtenido. Y es importantísimo ver esa unidad como un elemento estratégico, es decir, es una de las cosas que le da a una empresa familiar, digamos, una ventaja importante vis a vis sus competidores, de poder tener accionistas que están comprometidos uno con otro, pero también con el proyecto que les pertenece, ¿verdad? Lograr eso a través de la mezcla óptima de participación, pero con mérito, es súper importante. Bueno, el tiempo apremia, y quiero darle una oportunidad a las personas que nos están escuchando de poder hacer preguntas también. Entonces, pedirle a mi colega María Fonseca que por favor nos indique si hay alguna pregunta que podamos compartir con nuestro panel. Hola, María. Hola, ¿qué tal, Enrique, Blanca e Iván? Un deleite escucharlos, y de nuestra audiencia, surgen algunas preguntas, algunas curiosidades, y tratando de articularlas, a ver qué tan bien me sale. ¿Cómo ven ustedes en sus propias experiencias, a los tres va dirigida la pregunta, cómo estamos aprovechando este cambio en la rutina empresarial que ha sido provocada por esta crisis, que ahora nos permite estar utilizando la tecnología y podernos compartir estos espacios, pero desde la visión de negocio e incorporando todos estos componentes de multigeneracionalidad? ¿Cómo es que se están optimizando, capitalizando y me encantó cuando hablan de estos emprendimientos de los abuelos y los nietos? Qué maravilloso. Yo creo que aún sin la pandemia ya podían existir esos ejemplos, pero me puedo imaginar, escuchándolos, que eso puede ser una tendencia que favorecerá no solo la institucionalización de la empresa familiar, sino en general a la sociedad. Entonces, no sé qué nos quieran comentar al respecto. Muchas gracias. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo la COVID y las circunstancias que vivimos afecta todo este tema para ustedes? Desde el punto de vista de la familia, pues ha eficientado mucho nuestras reuniones. Nosotros nos juntamos todos los hermanos los martes, y a veces llegaba mi padre y a veces no, y tengo un hermano que vive en Nueva York y se conectaba desde lejos, pero ahora con estas nuevas tecnologías nos sentimos más cerca porque ya estamos todos igual, cada quien en
en su lado. Entonces, pues esa parte ha sido muy buena para unirnos, aunque todos vivimos en la Ciudad de México menos uno. Entonces nos vemos todos los martes y pues casi todos los días después en la oficina, pero creo que sí ha acercado más a Juan Pablo, mi hermano, que es el que está afuera. Y surgió una cosa nueva que me parece muy interesante, que es que mi padre, el abuelo, ahora tiene unas tertulias con los nietos los sábados. Y son unas tertulias por Zoom, que ahí sí son intergeneracionales, porque los nietos, pues sí, uno estudia en Nueva York, otro está en Chile, y depende de donde estén, se conectan los sábados con muchas ganas a hablar con su abuelo de cosas de cultura o de cosas del negocio, y creo que ha sido muy rica esa experiencia. Qué interesante, me encanta ese concepto. Enrique, ustedes, yo sé que han tenido toda una iniciativa de atacar estas circunstancias de una manera proactiva. Cuéntanos un poquito. Pues no sé qué parte, aprovechar la tecnología, pues también se ha facilitado la comunicación, tenemos reuniones frecuentes en diferentes temas, del Consejo de Familia, de la Fundación, también como accionistas el director hace un reporte a toda la familia y antes pues teníamos, aunque también se conectaban algunos que estaban fuera, ahora, dado estas circunstancias, todo el mundo se tiene que conectar, entonces se ha mejorado mucho la comunicación, los mecanismos y facilitado. Sí se pierde, por otro lado, también hay que ser honestos, la parte de la convivencia personal. Nosotros tenemos un retiro anual de toda la familia donde hay mucha convivencia, hay formación, convivencia, intercambio intergeneracional en vivo, nos intercambiamos las mesas todos los días, se hacen ejercicios de integración, de conocernos unos a otros, y eso sí se pierde desafortunadamente. La tecnología no te da ese contacto físico que es necesario, pero sin duda esto. Y la otra parte, de la parte de negocio, algo que de las cosas que salieron, de oportunidades, de que nos propusimos en Metarsa, pues contribuir a desarrollar ventiladores, aunque no teníamos experiencia en esto, decidimos que iba muy alineado a nuestros valores y que podíamos aprovechar y apalancar, y se formó un grupo de gentes en el área de innovación y pues en tiempo récord desarrollaron un ventilador y ahorita está funcionando en muchos hospitales, creo que más de 30 en México. Entonces, al que descubrimos también en esta pandemia, pues este concepto de resiliencia, que a veces los retos te hacen descubrir talentos que no te habías atrevido a desplegar en otros campos, y pues te da seguridad de que sí se puede, y a veces, como dicen, la necesidad es la madre de la creatividad. Pues aquí fue este caso de tratar de contribuir cuando no se conseguían ventiladores. Nos sentimos muy orgullosos y la familia pues súper cargada de energía con esto. Qué maravilla. Ese ejemplo me parece fantástico de poder, digamos, utilizar el talento de ingeniería que tienen ustedes para dedicarse a atacar este tema. Por mi parte, yo creo que lo que hice bien sirve, como decía Enrique, como un catalizador para avanzar con temas que muchas familias tienen un poco como parqueados, ¿verdad? O sea, que moviliza también a las familias a atender serie de circunstancias que de otra forma se les acaba el cuerpo por X o Z, ¿no? Entonces, la idea de, por ejemplo, poner a prueba el talento de unos hijos y unas hijas que pueden estar con ustedes para ver qué tienen que ofrecer en este momento, también es una oportunidad para ellos legitimizar sus capacidades ante los ojos de los demás y poder ver qué pueden aportar ellos personalmente, que les ayuda también en su crecimiento profesional, en su capacidad de establecer liderazgo, ¿verdad? Había otra pregunta por ahí, ¿no, María? Sí, hay varias, pero ya tenemos por ahí unos
8 minutos y me gustaría lanzar la pregunta y aprovechar, lo dejo en tus manos, Iván, para posteriormente cerrar aproximadamente en unos 7 minutos. Y la última que voy a elegir es muy amplia, pero dada la experiencia de 3 maravillosos invitados, me gustaría dejarla como a nivel de consejo que le puedan dar a una empresa familiar que está en proceso de institucionalización de la segunda a la tercera. El consejo tal vez que les hubiera gustado escuchar o que se atrevan a poner en... Pero la pregunta es cómo institucionalizar la empresa de segunda a tercera. Sí, está muy general, sí, de segunda a tercera. Supongo que en la audiencia hay alguien que está en este caso y lo hace muy puntual. ¿Algún consejo, o sea, el consejo sobre la institucionalización de segunda a tercera? Enrique, tú tienes mucha experiencia en este tema. Para mí, lo que detonó la institucionalización del grupo fue el inicio del desarrollo del protocolo familiar. Entonces, yo creo que el protocolo familiar es un documento muy poderoso. No solamente tenerlo escrito, pero nos llevó 2 años de diálogo de diferentes conceptos. Entonces, el tener un buen asesor, aquí como Iván, para que ayude a la familia en trabajar en estos 4 pilares que son la propiedad, el gobierno, el poder, el trabajo y la unión y compromiso de la familia, pues es importante el dialogar sobre los temas, en ponerse de acuerdo y el mantenerlo como un documento vivo. No es algo que se escribe por un tercero y se archiva, sino que hay que vivirlo, hay que vivir ese documento y hay que irlo ajustando de acuerdo a las circunstancias. Y lo que hemos hecho, pues lo hemos abierto para que también las siguientes miembros de la generación también aporten y contribuyan a escribir este documento para que sea un documento compartido y que sean cosas que se hablen, que no sean, que no se archive y esté ahí nada más para en caso de problema. Yo creo que lo importante es vivirlo y ajustarlo y probarlo y que la gente se comprometa con él. Si fuera un consejo, ese es el consejo que yo daría. Maravilloso consejo y que no se trata del papel, se trata del proceso, ¿verdad? De cómo llevarlo a cabo y cómo construir la capacidad de poder dialogar y aterrizar estos temas para llegar a un consenso. Blanca, ¿algún comentario adicional sobre esta pregunta tan amplia? Yo tomo el consejo de Enrique porque nosotros estamos justamente en ese proceso, entonces pues si hay un consejo es empezar a escribir y a dialogar en el protocolo familiar, que pues es donde estamos nosotros, y yo creo que escuchar la voz de los jóvenes es importante. Me parece excelente ese punto y en realidad, es más, antes de esta llamada estaba con una familia donde yo les decía precisamente que cuando un grupo de hermanos no puede ponerse de acuerdo, muchas veces por diferencias de criterios sobre sea lo que sea, al abrir esta conversación e involucrar a las voces del partido, digamos, unos profesionales y unas personas inteligentes y capacitadas, involucradas, puede abrir nuevas oportunidades y nuevas ideas y nuevas soluciones que a los hermanos que estaban enfrascados con su manera de tratar de resolver no se les había ocurrido, ¿verdad? O sea que al abrir ese diálogo transgeneracional, si se quiere decir así, hay oportunidades de soluciones creativas que no eran evidentes al principio. Bueno, miren, en realidad lamento que no tengamos más tiempo, pero es un grandísimo privilegio y esperamos, primero que todo, un privilegio estar con usted. El técnico, oportunidad en el futuro de poder continuar esta conversación. Mil gracias a ustedes a ambos y a María y al TEC por haber podido convocar este. Un privilegio, María, muchas gracias por la invitación al Instituto de Familias Empresarias y pues a mis compañeros, a Iván y a Blanca, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, un placer, gracias al TEC, gracias María, un placer, Enrique, Iván, ha sido muy interesante.
Mil gracias, Blanca, y a nuestros participantes. Solo quiero decirles que no hay placer más grande para una familia que ver una nueva generación que se va formando y se siente compenetrada con un proyecto. No solo es bueno como herramienta para el mundo empresarial, pero es una herramienta maravillosa para crear equipo dentro de la familia. Así que, bueno, con esa ilusión los dejamos y María, te paso la palabra. Pues muchísimas gracias a los tres nuevamente y hasta aquí lo dejamos con sus comentarios. Muy bien. Gracias. Buenas noches.